Estamos empezando una nueva emisión de Coleccionando Elvis en Argentina y estamos frente a una etapa realmente que marcó un momento, en la época de Elvis, en la era de 1963. La película Fan in Acapulco, esta película que fue estrenada en el mes de noviembre del año 63 y que ya venía con un viento de cola, digamos, con un viento a favor, porque en el mes de octubre había salido el simple Bossa Nova Baby, que era el simple presentación de esta película, el 45 Revoluciones, que ya había alcanzado un top 10, creo que llegó al puesto número 8, si no me equivoco, del top 40 americano, y fue disco de oro. O sea que ya veníamos bien en ese momento con este tema de la película Fanny en Acapulco, y después sale en noviembre el álbum de la película junto con el estreno. Nuevamente una producción de Hal Wallis y nuevamente una, un nuevo disco de oro para Elvis, para RCA. Realmente una buena película, ambientada en México, obviamente, Fanny en Acapulco, como lo dice el título. Y aquí podemos ver la copia que tengo yo, que es del año 1983. Es una reedición de RCA Internacional que justamente en la década del 80, sobre todo creo que entre el año 83 y 84, reeditó prácticamente todo el catálogo de Elvis y se podía conseguir. Yo recuerdo que esto lo compré en el centro en Buenos Aires, en cualquier lado, en cualquier disquería andaban dando vueltas estas reediciones de RCA Internacional, algo muy bueno, porque realmente para el público en general siempre es bueno tener todo a mano, y sobre todo en aquella época cuando se vendían tanto los vinilos. Vemos aquí el colorido de la tapa, realmente fue muy llamativo en la época, y acá conteniendo dos canciones extra. Este era el primer disco de película que venían con canciones, con bonus track, como se le diría, realmente, y con dos canciones que formaban parte de una sesión de grabación que obviamente no era de la película. Aquí está el título de las 13 canciones, en este caso 11 de la película y dos que pertenecían a la sesión de grabación de mayo del 63 en el estudio B de Nashville. Vamos a dar vuelta la imagen, obviamente que copiaron perfectamente el arte de tapa y la contratapa también. Aquí podemos ver el clásico código de barras, que ya en la década del 80 comenzaron a aparecer en todos los long play. Ese es el reverso, digamos, de lo que es esto que ven aquí del nylon, que yo le pongo, no tengo la medida, no tenía la medida exacta en ese momento de los vinilos, entonces compraba unas bolsas que eran un poquito más grandes y las daba vuelta. Realmente el disco está impecable, como pueden ver. Y ahí está el título con las dos canciones extras, que eran Love Me Tonight y Slowly But Surely, dos canciones que Elvis había grabado en el mes de mayo del 63 y que, como no formaron parte de ningún álbum, finalmente fueron a parar como bonus track de esta película Fan in Acapulco, que como ahí vemos, una producción de Hal Wallis con la coprotagonista Úrsula Andress, que hacía muy poco protagonista de una película de James Bond en ese momento y era una estrella muy famosa en los Estados Unidos. Elsa Cárdenas y Paul Lucas también formaron parte de esta película, que fue dirigida por Richard Thorpe, como dice allí. Fan en Acapulco. Aquí vemos ahora el vinilo con el clásico etiqueta de RCA Internacional de los años 80, con ese color negro y el plateado, el que tiene, porque parecería blanco, pero en realidad todas las letras y los símbolos son en plateado. Un disco que realmente llama mucho la atención en Estados Unidos, uno lo puede escuchar a los coleccionistas por el tema de la banda de sonido, muy mexicano, incluso hasta dicen que Elvis tomó alguna lección de español antes de grabar la sesión de grabación como para sonar un poquito, si bien él no sabía hablar español, pero por lo menos poder pronunciarlo bien. Hay una canción que es Guadalajara, que es el que cierra la parte de la banda de sonido de la película, que es prácticamente, sería toda en español. Uno la escucha y cuesta entender las palabras en castellano, sería, pero bueno, fue un intento que se hizo en ese momento como para que Elvis sonara un poco más latino y que se pudiera entender cuando él cantara alguna frase en español, que hay varias dentro de lo que es la banda de sonido de la película. Incluso creo que, si no me equivoco, el instructor, entre comillas, de Elvis para esa película es un cantante mexicano que tenía una banda que era muy popular en aquel momento, Manny López, que justamente
trabaja en la película en la escena de cuando Elvis canta Bossa Nova Baby, en un escenario justamente, creo que es el hombre que está a la derecha de Elvis en la escena, justamente es él el que le hizo un mini curso, digamos, un día como para que Elvis aprendiera un poco lo que era la pronunciación tan distinta al inglés que tiene el idioma español. Pero bueno, de esta manera cerramos entonces el año 1963, con la película Fanny en Acapulco. Ya nos vamos a ir metiendo de a poquito en los mediados de la década del 60 y con otras bandas de sonido que justamente acompañaron esa época.